inscrita en esos conflictos raciales, ¿no? Que incluso no necesariamente tienen que ser pues la agenda social o propaganda social, sino es la realidad misma, o sea, es contexto, decir otra cosa sería desconocer por completo el contexto histórico en el cual se quiere apalancar pues, la película. Y yo creo que en esa medida, digamos que la película está ambientada a comienzos del año 20, perdón, en la década del 20 del siglo XX, Ujú. 1920 más o menos, y concluye, digamos, que con esos grandes problemas, el problema indio lo denominaban los gringos, desde finales, desde el siglo XIX más o menos, y tiene que ver con toda esa construcción del oeste norteamericano como esta zona inexplorada, vacía, salvaje, que luego de una manera más bien heroica van a ir desde el este llegando, pues, eh, colonos, ya ciudadanos norteamericanos para ese momento, digamos que a llevar civilización, a llevar progreso, a llevar trabajo duro, etcétera, etcétera. Entonces, en esa búsqueda, digamos que de expansión de la nación, de lo que es Estados Unidos, aparece lo que es el problema indio, ¿no? ¿Qué hacemos con estos territorios indígenas, que son además territorios bastante grandes y que en el entendimiento de ese momento están limitando el desarrollo, que no nos están dejando ir más hacia allá? Ese no es un problema exclusivamente norteamericano, aunque sea, digamos que un rasgo común el racismo en su historia, sino que es algo que están pensando las élites a lo largo de todo el continente, ¿no? Aquí para unos 20 años antes de lo que está ambientada la película, unos 30 años, Uribe está escribiendo sobre cómo hay que llevar civilización al Putumayo y colonos blancos y al Amazonas, porque son zonas completamente inexplotadas, etcétera, y aún hoy en día uno puede leer comentarios de pues, políticos de derecha del país que dicen que los indígenas son los mayores terratenientes y acaparadores de tierras que hay en el país. Entonces, esa confrontación, digamos, entre lo que se entiende como progreso, las élites mestizas y las élites blancas, que ven a los indígenas y su relación con la tierra como un gran problema en el desarrollo, pero además como un gran botín al cual quieren acceder eventualmente, es una Ujú. constante por muchísimos años. Y yo creo que algo bien interesante sobre la historia de los Osage, precisamente es que ellos terminan en esa zona como parte de la política de reubicación que tiene el gobierno norteamericano a finales del siglo XIX. Ellos, digamos, que son movidos de su territorio originario y los llevan a esta zona. Después, por un giro de la suerte, se termina descubriendo petróleo, que es algo que ya decimos, pero digamos que ellos terminan ahí de nuevo como parte de esa política de reubicación, que no es otra cosa que una política de desplazamiento y pues de aprovechamiento en la cual ellos pierden muchos recursos, en la cual digamos que cada vez se les va restringiendo el acceso a tierra, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es como pues, una parte bien interesante. A mí me parece Sí. bien interesante justamente la manera en la que, claro, el racismo, son dinámicas de racismo, son dinámicas de violencia muy fuertes, pero son ciudadanos, o al menos, o si no son ciudadanos en plena categoría, son indios ricos, ¿verdad? Que tienen mucho dinero. Y uno Ujú. pensaría, bueno, en una sociedad capitalista al extremo como la norteamericana de los años 20, tener dinero te podría hacer acreedor de ciertas facilidades o al menos librarte de ciertos problemas. Pero la película deja muy en claro que la cuestión racial, tengas o no tengas dinero, es una cuestión que te condena y que te atraviesa y moldea un poco tu realidad. Ellos ahí hacen referencia un par de veces a la masacre de Tulsa, ¿no? Que ocurre también en Oklahoma, más o menos por estos años, en la cual una comunidad próspera de negros es arrasada por completo. Una comunidad, digamos que negros, de una clase media que se venía consolidando, es arrasada por completo en linchamientos, más o menos 300 muertos, etcétera. Entonces, creo que es un contexto de profundo racismo, de envidia también, ¿no? De no creer al otro como merecedor y merecedor de derechos, merecedor de la categoría de ciudadano, pero merecedor tampoco de la suerte o del dinero o de los retributos que puede tener por cualquier actividad que ejerza. Claro, porque a ellos siempre los están tratando como ciudadanos de segunda categoría.